haberme perdonado. Yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Saludos a todos. En la actividad orientadora de hoy comenzamos el estudio de un nuevo contenido referente al papel de la psiquis en el proceso salud-enfermedad. Realizaremos una breve caracterización del módulo donde se definen sus objetivos, contenidos, tiempo de duración y sistema de evaluación. Se aportarán conocimientos esenciales relacionados con la psiquis como objeto de estudio de la psicología, haciendo énfasis en el carácter activador de la conciencia y su relación con la salud. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán caracterizar el módulo La psiquis en el proceso salud-enfermedad a través de sus objetivos, unidades temáticas y sistema de evaluación. En esta actividad se identificará la psiquis como objeto de estudio de la psicología y podrán interpretar el carácter activador e integrador de la conciencia en el ámbito de la atención primaria de salud. Los objetivos generales del módulo están dirigidos al logro de habilidades que les permitirán interpretar el papel de la psiquis en la concepción del hombre como sujeto de su propia salud y su conducta, así como fundamentar el papel de la psicología en su relación con el proceso salud-enfermedad. Podrán valorar además el aporte de los procesos psicológicos en la formación de la imagen del mundo y del sentido personal, a través de la vinculación entre necesidades, escala de motivos, autovaloración y nivel de aspiraciones con los conflictos y las grandes frustraciones vitales. Finalmente, serán capaces de interpretar la personalidad y su carácter sistémico a través de la interrelación de los subsistemas que la regulan en su vinculación con el trabajo en la atención primaria de salud. La psiquis y la personalidad como parte del todo representan la condición del hombre como ser biopsicosocial y la interacción entre los individuos y la producción social de la salud. La condición psicológica del hombre como sujeto de su propia salud y de su conducta se manifiestan a nivel de la persona, la familia y la comunidad, espacios donde acciona el profesional de la atención primaria de salud. Durante 5 semanas, ustedes estudiarán la relación de la psiquis en el proceso salud-enfermedad a través de 4 unidades temáticas. La primera de ellas, la psiquis como objeto de estudio de la psicología, es la que se orienta en la actividad de hoy. Los procesos psicológicos del hombre, sus necesidades y motivación, así como el conocimiento de la personalidad, serán las unidades temáticas que completarán el estudio de este módulo. Ahora pasaremos a realizar una breve descripción del contenido de cada una de ellas.
En la unidad temática 2 se expondrán las características generales de los procesos psicológicos, cognitivos, afectivos y volitivos, los que determinan la formación de la imagen del mundo, la autoimagen y el sentido personal en el hombre. Dentro de los procesos cognitivos, estudiarán las sensaciones, la percepción, la memoria y el pensamiento, incluyendo el papel del lenguaje. Además, la atención como un mecanismo de control que permite orientar nuestros procesos psicológicos. En relación a los procesos afectivos, se enfatizará en las emociones y los sentimientos, finalizando esta unidad con los procesos volitivos, que son aquellos que requieren del esfuerzo voluntario para alcanzar el fin deseado. Durante el desarrollo de la unidad temática 3, se estudiarán los procesos dinámicos de la personalidad, tales como la necesidad y la motivación. Esta última surge de las necesidades e impulsa al hombre a realizar actividades para satisfacerlas. Se incluye además la frustración, estado que ocurre cuando surge la necesidad y no se puede alcanzar la meta propuesta. Otro contenido en esta unidad temática son los conflictos, los que se producen cuando la persona tiene simultáneamente dos situaciones o motivos de igual significación y debe decidir por uno de estos renunciando al otro. Finalmente, se expondrán los mecanismos de defensa de la personalidad ante las frustraciones, así como el papel de la autovaloración en su génesis. En la unidad temática 4 se finaliza el estudio de la psiquis en el proceso salud-enfermedad. Esta será dedicada a la personalidad, la que se forma y se desarrolla durante el proceso de socialización a través de la actividad y la comunicación. Serán expuestas algunas tipologías de la personalidad, así como rasgos clínicos importantes que usted debe tener en cuenta en su ejercicio profesional. Esto los ayudará a interpretar la relación entre personalidad y salud. Para profundizar en el estudio de estos contenidos, les proponemos revisar la literatura básica y complementaria que aparece en su CD. Este módulo contempla evaluaciones frecuentes en cada semana, que permiten comprobar los objetivos específicos de cada tema y una evaluación final donde se exploran los objetivos generales del módulo. Todo esto, unido a la trayectoria de la práctica docente, serán los aspectos a tener en cuenta para su calificación final. A continuación, comenzaremos a tratar los aspectos de la psique como objeto de estudio de la psicología. El término psicología data del siglo XVI, año 1550, y se deriva del latín psique, que significa alma, y del sufijo logos, que significa tratado o conocimiento acerca de algo. Se dice que la psicología tiene un largo pasado, pero una historia breve. Esto significa que la conducta del hombre y los procesos mentales han despertado el interés de los científicos desde hace mucho tiempo. En la época del florecimiento de la cultura greco-latina, filósofos como Demócrito, Platón y Aristóteles se preguntaban acerca del tema. En la Edad Media, la religión redujo los conocimientos psicológicos acumulados hasta ese momento al estudio del alma. Durante el Renacimiento, se comenzó a considerar al hombre como ser activo y se concedió mayor importancia a la personalidad y a las influencias que recibía el hombre de las condiciones naturales externas. No fue hasta finales del siglo XIX que se empezó a aplicar el método científico a las preguntas que durante siglos habían desconcertado a los psicólogos. Solo entonces la psicología
se constituyó como una disciplina científica formal separada de la filosofía, colocándose los cimientos de la nueva psicología, es decir, la ciencia psicológica. La psicología como ciencia surge en Alemania con la creación por Wilhelm Wundt del primer laboratorio o instituto de psicología experimental en la Universidad de Leipzig en 1879. Aunque ya antes, en 1875, William James en los Estados Unidos había impartido un curso de psicología. Ambos pensadores tenían concepciones diferentes acerca de la psicología. Para Wundt, partidario de la teoría estructuralista, lo más importante eran las estructuras de los fenómenos psíquicos, el cómo es en la conciencia, o sea, qué sensaciones se producían en determinados momentos. Mientras para James, seguidor del enfoque funcionalista, estudiaba las funciones, es decir, el para qué de los fenómenos psíquicos. Le siguieron otras teorías o escuelas que le han dado explicaciones a los mismos hechos psicológicos, las cuales ustedes pueden estudiar en la bibliografía propuesta para el tema en el CD del módulo. El más conocido y controvertido de todos los pioneros de la psicología fue Sigmund Freud, médico vienés quien desarrolló una teoría llamada psicoanálisis, la cual afirma que estamos motivados por instintos e impulsos inconscientes que no están disponibles para la parte racional y consciente de nuestra mente, y que estos, en lo fundamental, son de origen sexual. Con lo expresado hasta aquí, podemos afirmar, desde el punto de vista histórico-cultural, que la psicología como ciencia estudia los hechos, las regularidades y los mecanismos psíquicos que ocurren en el cerebro como reflejo subjetivo de la realidad y hacen posible la realización de las actividades humanas. Su objeto de estudio son las leyes que regulan el surgimiento y desarrollo de la psiquis, inmersa en un determinado sistema de relaciones sociales. Es decir, la psicología estudia al hombre desde el punto de vista de su subjetividad, como portador y constructor de un conjunto de vivencias que le resultan personales, ya que le pertenecen a él, las construye él y las porta él. Un ejemplo de subjetividad es nuestra imaginación, nuestros deseos, emociones, frustraciones, pensamientos y sentimientos. ¿Qué es entonces la psiquis? Es el reflejo subjetivo de la realidad objetiva. Este reflejo se forma en cada persona a través de los procesos psicológicos, los que nos permiten tener una imagen del mundo y de sí mismos, responder ante determinadas situaciones con estados emocionales y tomar decisiones. Es importante señalar que el reflejo se manifiesta en toda la materia, tanto la inorgánica como la orgánica, con características diferentes. En el caso de la primera, por ejemplo, al chocar dos objetos producen un proceso de acción-reacción, que no es más que un reflejo mecánico y físico. Mientras que en el hombre, como ser más complejo, se refleja la realidad a través del conocimiento que tiene de ésta, con sus afectos y actuaciones ante el medio que le rodea, empleando la psiquis, es decir, a través de los procesos psicológicos. Para la mejor comprensión de estos procesos, se hace necesario describir sus características. La primera de ellas es que son procesos subjetivos, es decir, dependen de la persona, pertenecen a ésta, están ligados a su experiencia, historia y a las condiciones en que ha desarrollado su vida. No existen independientes de ella. Los procesos psicológicos siempre reflejan algo,
Por ejemplo, un estado afectivo de alegría refleja la presencia de un acontecimiento positivo, como puede ser la llegada de un ser querido. Este hecho se refleja en un estado emocional. Son una imagen, una representación que está en la mente de la persona. No se puede tocar o palpar. Es algo ideal. Por ejemplo, durante el estudio de un paciente se encuentra que el hígado está aumentado de tamaño. El proceso psicológico en este caso es ideal, ya que el hígado como órgano no está en la mente del médico. Solo existe su representación, que no es material, sino una idea o imagen refleja del mismo. Otro ejemplo es la angustia, que me puede provocar la muerte de un familiar. Me hace sentir mal, pero no la puedo palpar. Es ideal, sin embargo, adquiere una connotación objetiva cuando lo expreso en mi conducta y en mi relación con otras personas. Otra de las características que se le atribuyen a estos procesos es que son funcionales, es decir, se refiere a las funciones del cerebro, no tiene una naturaleza orgánica. Una última cualidad es que constituyen un proceso de transformaciones los que se manifiestan a lo largo del ciclo vital de la persona. Partiendo de la caracterización de los procesos psicológicos, se hace necesario comprender que estos contribuyen a la subjetividad del ser humano, la que está condicionada por tres factores. El biológico, teniendo en cuenta que toda función psíquica tiene un sustrato material, el cerebro humano, que es el órgano que sirve de base a nuestro sistema nervioso. El individual, ya que el individuo forma parte activa del desarrollo de la subjetividad. Cuando nos proponemos algo en la vida, estamos influyendo en ella de manera peculiar. El factor social resulta el determinante en la actividad subjetiva humana, ya que el proceso psíquico deviene por la relación con un mundo que es social, en una cierta cultura donde la persona se desarrolla, de ahí su determinación histórica. A manera de resumen, podemos decir que los fenómenos o procesos psíquicos conforman la subjetividad, el contenido de la mente y los sentimientos de las personas, lo que facilita la orientación y regulación de su comportamiento. Por ejemplo, si a usted le agrada ayudar a las personas, protegerlas y curarlas, puede que elija una profesión en la que logre estos deseos. La psicología como ciencia se rige por una serie de principios y métodos de investigación. En la actualidad se reconocen 7 principios: el historicismo, la práctica social transformadora o unidad de la teoría y la práctica, el carácter reflejo de la psiquis, el determinismo psicológico, la unidad psicofísica, el desarrollo de la psiquis y la unidad conciencia-actividad. De ellos, estudiaremos los 2 primeros en la actividad orientadora de hoy. El resto, ustedes podrán revisarlos en la literatura propuesta para el tema. Es importante tener en cuenta que la separación de estos principios es solo didáctica para su estudio, ya que en la vida cotidiana estos se presentan muy relacionados. Principio: el historicismo. El hombre hereda lo creado y alcanzado por sus antecesores, tanto en el plano biológico como en el psicosocial, y a la vez se convierte en el precursor de sus logros a las generaciones sucesoras. El humano piensa, siente y actúa según las condiciones históricas de la época y del sistema social en que le toque vivir.
el principio de la práctica social transformadora o unidad de la teoría y la práctica. Pone de manifiesto la esencia social del hombre como ser activo y transformador que piensa, le da solución a los problemas y a un mismo tiempo avanza. Se plantea hipótesis y desarrolla teorías que son emplazadas a ser comprobadas en la práctica. Como pueden darse cuenta, lo anteriormente expuesto está estrechamente vinculado a los contenidos ya tratados por ustedes en la asignatura precedente, relacionados con el hombre como ser biopsicosocial. En relación a los métodos de investigación psicológica, se han clasificado en generales y específicos. Se reconocen como generales la observación y el experimento. La observación se considera como el más elemental de ellos, por basarse en el conocimiento sensorial aportado por lo que vemos u oímos. El experimento, por su parte, constituye el método central de las ciencias. El investigador provoca el fenómeno que va a estudiar, partiendo de una hipótesis que previamente se ha establecido y que requiere demostrar con la realización del experimento. En relación a los métodos específicos, podemos mencionar la entrevista, la encuesta o cuestionario, los test o pruebas psicológicas y el análisis de los productos de la actividad. Es importante tener en cuenta que estos métodos específicos son denominados técnicas y procedimientos en otros textos. El conocimiento de estos métodos constituyen herramientas que le permitirán una valoración más integral de la persona, la familia y la comunidad donde usted se desempeña, por lo que le sugerimos profundizar en su estudio utilizando la literatura propuesta sobre el tema, la que se encuentra en su CD. La importancia de la psicología dentro de la carrera de medicina radica en que facilita la interpretación del hombre con un enfoque holístico, como ser biopsicosocial. Aporta conocimientos acerca de por qué el hombre actúa como lo hace y de cómo debe actuar. Propicia la adopción de estilos de vida saludables y una relación médico-paciente satisfactoria. Actualmente, se reconoce que las enfermedades crónicas no transmisibles pueden tener muchas causas, pero es indiscutible el hecho de que el comportamiento y el estilo de vida individual están relacionados fuertemente con su desarrollo. En mayor o menor medida, aparecen elementos psicológicos como estados emocionales, valoraciones acerca de la enfermedad, limitaciones, exigencias de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, pronóstico e impacto sobre la vida futura, donde cada paciente tendrá una respuesta a la enfermedad, es decir, su propia percepción. Al estudiar el reflejo consciente de la realidad, es importante tener en cuenta que estos se manifiestan de diferentes formas, desde las más elementales como la irritabilidad, la sensibilidad y la percepción, entre otras, hasta la más compleja, que es la conciencia. En este momento se describirán brevemente estas formas de reflejo. En ellas y otras, usted podrá profundizar para su estudio en el material titulado Folleto Complementario Psicología Médica 1, que aparece en su CD. La irritabilidad como reflejo
actúa solo a nivel fisiológico y aparece en organismos unicelulares muy simples y primitivos. En el caso de la sensibilidad, esta involucra el nivel fisiológico y el psicológico. Ocurre en animales con mayor grado de complejidad y desarrollo. Este es el nivel donde surge la psiquis. Otra de las formas es la percepción, donde se refleja el objeto como un todo, con sus propiedades integradas, lo que permite diferenciarlo del resto de los objetos. La conciencia, como forma de reflejo de la realidad, involucra lo psicológico y lo social en el desarrollo del ser humano. El hecho de poseer un cerebro genéticamente humano no asegura la formación de la conciencia. Para lograrla, es necesario que desde el nacimiento el individuo se desenvuelva en un medio social. Por tanto, para su desarrollo se necesita de dos premisas fundamentales: las condiciones sociales de vida y la presencia del cerebro humano. Si tenemos en cuenta lo expuesto anteriormente, ustedes ahora podrían preguntarse ¿qué es la conciencia? La conciencia es la forma superior de reflejo de la realidad por la materia altamente organizada, el cerebro humano, que permite percatarnos de lo que ocurre en nosotros y en el entorno, organizar la conducta para que ésta se adecue a los acontecimientos, adaptarnos al medio y modificarlo según nuestras necesidades y las del colectivo social. Por tanto, podemos reafirmar que la conciencia es una función integradora de lo cognitivo, afectivo, volitivo, que permite una actividad armónica. Nacemos con el legado genético, pero sin conciencia. Esta se desarrolla paulatinamente a través de su interacción con el medio social. Aproximadamente a los 2 años de vida surgen las primeras manifestaciones de la autoconciencia. El niño logra tener conocimiento del mundo circundante y reconoce el medio familiar y social que lo rodea. Identifica su propio cuerpo y tiene noción del yo. Es decir, el niño se reconoce como un ser independiente. Su desarrollo continúa durante todo el ciclo vital. En el hombre existen 2 niveles de funcionamiento: el consciente y el inconsciente. Lo consciente es lo voluntario, lo controlado y dirigido. Nos permite darnos cuenta y dar cuenta a los demás acerca de nuestro comportamiento, mientras que lo inconsciente sería lo involuntario, lo no controlado y automático. No nos permite darnos cuenta de nuestros actos y conductas, por lo menos fácilmente. Un acto inconsciente puede ser un impulso o un hábito muy arraigado y por tanto realizado automáticamente. Lo consciente pasa a ser inconsciente una vez que se automatiza y lo inconsciente se hace consciente cuando aparece alguna señal de emergencia, algún problema a resolver, algún obstáculo que impida la realización de una tarea. Por ejemplo, un acto inconsciente es cuando luego de haber cambiado de residencia, tomamos el camino que nos conduce a la casa donde siempre habíamos vivido.
o cuando una persona escribe en el teclado de la computadora sin necesidad de visualizar las letras del mismo. Con lo visto hasta el momento, es fácil entender que la conciencia tiene un carácter activador y regulador. Permite a la persona percatarse de lo que ocurre en sí mismo y en su medio social. Regula el comportamiento del hombre de manera que éste pueda adaptarse a las condiciones y modificarlas según sus necesidades. Pasaremos ahora a comentar las 4 fases por las que atraviesa la actividad consciente. La primera de ellas es la fase informativa, que demuestra la capacidad en que se encuentran las formaciones anatomofisiológicas de la persona para incorporar la información que recibe a través de los procesos cognoscitivos. La segunda es la integradora, encargada de la valoración que se hace de la información recibida, además de establecer los planeamientos y, por tanto, se vincula a la integración de los procesos afectivos y los cognoscitivos. Luego de integrada la información, la persona organiza su conducta y actúa, encontrándose entonces en la fase ejecutora, relacionada a ella con los procesos volitivos o conativos. La última etapa es la reguladora, la que permite, una vez efectuada la retroalimentación de lo sucedido, modificar o mantener lo que se había planificado originalmente. A manera de resumen, les expondremos un ejemplo donde se encuentran presentes las 4 fases. El profesor indica la tarea docente en el marco de la video orientadora. El estudiante la escucha y la visualiza. Fase informativa. Hace su valoración y planea cómo, cuándo, dónde y con quién la realizará. Fase integradora. En el momento que decide voluntariamente, la realiza. Fase ejecutora. Y finalmente, cuando comprueba los resultados, si son satisfactorios, seguirá actuando de la misma forma. De lo contrario, modificará sus acciones. Fase reguladora. Para finalizar, es importante reconocer que toda actividad consciente pasa por estas 4 fases, sucediéndose una a continuación de la otra. Recordemos que dentro de las funciones a realizar por el médico en la comunidad está el brindar una atención médica integral a la salud. Para lograrla, es importante que adquiera conocimientos sobre la conciencia, su carácter activador y regulador en la conducta humana. De esta forma, será capaz de interpretar la misma en función de fomentar, mantener y recuperar la salud. El conocimiento de las funciones de la actividad consciente y sus manifestaciones en personas sanas posibilita que el equipo de salud influya de forma positiva en la producción social de la salud en su desempeño en la atención primaria. Ahora bien, en la práctica profesional, con un enfoque biologicista, se reduce el papel de la conciencia a identificar e interpretar determinados eventos físicos o psíquicos que pueden alterar el estado de vigilia, afectando la psiquis.
Es innegable que la manifestación de estos trastornos puede ser la expresión clínica de afecciones somáticas con alto riesgo para la vida del paciente. Como tareas docentes de este tema, proponemos: número 1. Lea detenidamente la siguiente situación y responda las preguntas que aparecen a continuación de la misma. Un adolescente masculino de 19 años acude al consultorio preocupado por presentar secreción uretral. Durante la entrevista, refiere haber tenido una relación sexual desprotegida debido a su promiscuidad. Está asustado porque piensa estar infestado con el virus del SIDA y que está condenado a morir en poco tiempo. Se siente triste, se aísla, no quiere salir con los amigos ni comunicarse con su familia. El médico lo examina, le brinda apoyo emocional y educativo, le indica además los exámenes complementarios, los que corroboran posteriormente la existencia de una infección de transmisión sexual, de etiología gonocócica, y le indica las medidas de control para estos casos. Identifique las características relacionadas con la objetividad, subjetividad y el carácter reflejo e ideal de la psiquis en la historia anterior. Argumente el por qué este adolescente, al acudir al médico, está funcionando a nivel consciente. Identifique las fases de su actividad consciente.